Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El motivo de la sesión asincrónica del día de hoy permite complementar la que tenemos como de primera base, que concierne a los métodos de investigación jurídica. La que veremos el día de hoy está relacionada con los tipos de investigación jurídica y con los enfoques que se manejan dentro de la investigación jurídica, lo que de tal suerte permite plantear una trilogía que sustenta o soporta el proyecto de la investigación. Para ello, permítanme entrar en materia sin mayor dilación, compartir pantalla y hacer una suerte de retroalimentación respecto a lo que, por supuesto, queremos observar en cuanto a los métodos de investigación. Para ello, permítanme un momento. Y ya vamos a dar cabida. Lo que ustedes evidencian en la pantalla es un breve resumen a partir de, vamos a ampliarlo, a partir de los métodos que estudiamos en la cápsula anterior y que dicen o se relacionan con los métodos que ustedes van a aplicar en su proyecto de investigación. El método deductivo, el que va de lo general a lo específico; el método inductivo, el que va de lo particular a lo general; el método histórico, el que plantea el pasado, contextualiza el presente y potencializa el futuro; el método descriptivo, por lo demás, es el más generalizado en los proyectos de investigación en materia jurídica, aquella orientación que se centra en responder a la pregunta acerca de cómo es una determinada realidad objeto de estudio; el método explicativo, la gran mayoría también, en preguntas como cómo, cuáles son las causas, cómo opera la realidad. Ya está muy relacionado con la determinante de la hipótesis. Y el método experimental es lo más maravilloso del método experimental, es que parte de una conceptualización nueva, neófita. ¿Cómo? ¿Por qué razón? Se afirma, se niega. Entonces, eso, digamos, son las generalidades, ya lo hemos visto con mayor explicación, los métodos de investigación jurídica en nuestra sesión anterior. Para ello, permítanme dejar de compartir pantalla nuevamente y dar lugar a la presentación que tenemos para el día de hoy, cuál es los tipos de investigación. Esperemos que nos pueda dar lugar el compartimiento de pantalla nuevamente. Y aquí lo tenemos. Los tipos de investigación dentro de la aplicación de los métodos de la investigación. Para ello vamos a ampliarlo, que creo que es más útil para el conocimiento y la presentación. Vamos a ver. Y perfecto, aquí lo tenemos. Entonces vamos a dar cabida. El conocimiento científico principalmente se basa en una suerte de acciones. Acciones como cuáles, como la observación, la predicción, la descripción y la explicación. Profesora, ¿por qué no volvemos a hablar del método de investigación científica? Señores, porque es la base. El método de la investigación jurídica no pudiese existir si no existiese el método de la investigación científica. Con la observación, nosotros nos vamos a ceñir absolutamente de todo el contexto que nos rodea para efecto de poder explicar, para poder describir, para poder dar lugar a una suerte de resultados. Entonces, el método de la investigación científica basado en estas acciones es el tipo de estudio. Entonces, nos determina qué tipo de investigación nosotros vamos a tener. Casi que nos delimita el camino hacia qué tipo de investigación queremos llegar a perfeccionar. Entonces, siendo el conocimiento científico ese camino previo, él describirá el tipo de estudio al decir de acuerdo al tipo de información que esperamos. Utilizamos la observación a obtener, así como el nivel de análisis que debería realizar, predicción, nos vamos encaminando a la descripción,
También se tendrán en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas, descripción y explicación. Recuerden ustedes que en el método descriptivo vimos otros más, pero en el método descriptivo nos exige plantear una suerte de hipótesis, porque es el por qué, cuáles fueron las causas, lo que evidentemente permite la aplicación de una teoría. Entendiendo que el método de la investigación científica es la antesala para el perfeccionamiento de la metodología en materia de investigación jurídica, tanto lo que se aplica en el método de la investigación científica como lo que se aplica en la investigación jurídica tienen el mismo sentido en cuanto a la clasificación de los estudios investigativos, o mejor aún, la tipología de las investigaciones, o mejor aún, los tipos de investigación. Vamos a verlas. El primero de ellos, el estudio exploratorio. Tiene por objeto la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Yo les colocaba a ustedes, y permítanme hacerlo vía diferido, casi con el perdón de que no habrá oportunidad de un diálogo recíproco. ¿Cuál era el problema de Carabineros? El problema de Carabineros viene de una estructura que el mismo sistema político le ha delegado en materia de su competencia funcional. ¿Ya? Ahí tenemos la formulación del problema. Ahí tenemos el planteamiento del problema. Si habláramos en contextos generalizados. Pues bien, lo que nos va a llevar a ese quit, a ese eje, es desarrollar una suerte de hipótesis, o de teoría, o de pregunta-problema inclusive. ¿Será que reformando la estructura de Carabineros, este será más eficaz y óptimo y cumplirá con los roles que le ha sido asignado por la ley? Habrá lugar a que desarrollemos ese proceso de investigación. Sigamos. Las preguntas de rigor que se formulan en este estudio exploratorio son las siguientes. Y esto es una suerte de ejercicio, señores, que les va a permitir a ustedes, por supuesto, estructurar, ya entrando. Nosotros paralelamente estudiamos los contenidos programáticos, pero también paralelamente nos sorteamos en las situaciones de construcción del proyecto de investigación. ¿Ya? Las preguntas que se dan en el estudio exploratorio o en el tipo de investigación exploratoria. El estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o a su aplicación práctica. Nunca se han realizado otros estudios sobre el tema, COVID-19. Busca hacer una recopilación de tipo teórico por la ausencia de un modelo específico referido al problema de investigación. ¿Considera usted que su trabajo podría servir de base para la realización de nuevas investigaciones? Por eso es que se llama exploratorio. Estoy explorando. En el fondo, todos exploramos. En el fondo, todos los estudios tienen esa particularidad. Sigamos. El segundo punto, los estudios descriptivos. Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Por ejemplo, la investigación en ciencias sociales se ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y componentes y su interrelación con la mayoría de las veces que se utiliza en el muestreo para la recolección de la información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. El estudio descriptivo, cuando estamos situados en este párrafo, la investigación en las ciencias sociales se me ocurre en este momento, las necesidades humanas y sociales. La gran pirámide de Abraham Maslow, que va desde las necesidades fisiológicas, necesidades sociales, necesidades de autoestima, necesidades de seguridad, necesidades de autorrealización. ¿Cómo yo interrelaciono eso con los derechos humanos? Si lo esencial de un derecho humano
es que satisfaga las necesidades para que la esencia, el núcleo del derecho humano, pueda materializarse. ¿Y cómo lo tabulamos? Una información muy básica de análisis estadístico. ¿Cuánta pobreza hay en Chile? ¿Cuántas poblaciones vulnerables nos hallamos en Chile o encontramos en Chile? ¿Cuántas de nuestras codificaciones se incorpora la vulnerabilidad? Se incorpora la necesidad de una política pública para satisfacer esas necesidades. Ese es el eje del estudio descriptivo. Hay unas preguntas muy puntuales. ¿Cuáles son ellas? Se propone identificar elementos y características del problema de investigación. Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por las cuales se identifica su problema de investigación. El problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan formas de comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un grupo. Espera que los resultados de su investigación sean base para la formulación de la hipótesis o de nuevas hipótesis, a partir de las cuales se pudiese iniciar un conocimiento explicativo. Y el estudio descriptivo puede ir muy de la mano con el estudio explicativo o con el tipo explicativo. A la larga, estos son los dos tipos de investigación que más usualmente encontramos dentro de la órbita de la investigación jurídica. Los estudios explicativos, los tan anhelados estudios explicativos, tienen como objetivo encontrar las razones o causas que provocan ciertos eventos, sucesos o fenómenos. Todos estuvimos muy presentes el año pasado, el 2 de julio, cuando se dio el eclipse. ¿Qué explicación hay a ese fenómeno? ¿Cuáles son las razones por las cuales ese fenómeno se sustenta? ¿Por qué razón hoy por hoy aplicamos el control de convencionalidad derivado del Pacto de San José de Costa Rica? ¿Por qué razón los tratados cobran una importancia enorme en materia constitucional? ¿Por qué razón la necesidad de un cambio en el plano constitucional? Entonces, pues bien, eso son interrogantes que ustedes deben hacerse cuando estamos frente a los estudios explicativos. ¿Por qué ocurre el fenómeno? ¿En qué condiciones? ¿Y por qué se relacionan dos o más variables? Profesora, ¿qué son variables? Las variables son circunstancias, son factores exógenos y endógenos que cambian el estudio explicativo, que alteran, que lo modifican. A mí, la visión de los derechos humanos, para mí cambió desde el 18 de octubre. Y no vamos a entrar en la profundidad de lo que significó el estallido social, porque tenemos pleno conocimiento de ello. Es una variable. Son más estructurados e incluye propósitos, es decir, objetivos, descripciones, se entrelaza con el anterior y correlación, interrelaciones directas. Preguntas del estudio explicativo. Los resultados de su investigación se orientan a la comprobación de la hipótesis. Ya estamos dentro de un plano más aterrizado. Porque la hipótesis viene a convertirse en ese eje estructural. Por eso es que a veces es inevitable no mencionarla. Aunque dentro de los planos de la investigación jurídica a veces poco aplicamos la hipótesis y simplemente aplicamos una teoría. Viene a cobrar vigencia la teoría. Pero la teoría no es más que una hipótesis. Una pregunta tentativa que necesita ser contestada. O una tesis tentativa, una tesis, una propuesta. Entonces, las hipótesis que ha planteado están construidas con variables, con factores que alteran, que contienen a su vez otras variables. Derechos humanos, tratados internacionales, pobreza, desigualdad, economía, sistemas políticos, gobiernos. Los resultados de su trabajo pueden constituirse en un aporte al modelo teórico de la explicación de hechos y fenómenos que puedan generalizarse a partir de su problema de investigación. Con las preguntas, señores,
ustedes deben quedar con esta claridad y transparencia que pretendemos con los tipos de investigación. Todas las investigaciones en materia de derecho son correlacionadas. Todas están concatenadas, se interconectan. Por ende, lo que se pretende visualizar en este estudio es cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí. Cómo se vincula en materia del derecho internacional privado, la nacionalidad y el domicilio. O cómo se interconectan el matrimonio y la adopción. Cómo se interconecta la filiación y el parentesco. Cómo se interconecta el matrimonio y el divorcio. Cómo se interconectan jurisdicción y competencia. Lo principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable, una determinada situación, conociendo el comportamiento de otra situación. Cómo se comportaron los derechos humanos bajo el marco del estallido social. Cómo se comportaron los agentes estatales bajo la vulneración de los derechos humanos. Son ejemplos. No vamos a entrar a discutir el fondo. Señores, en materia metodológica hay que ser prácticos y técnicos. Esto lo estamos haciendo a fin de que ustedes tengan los soportes de contenido temático. Pero la idea es que ustedes trasladen esto a sus proyectos de investigación. Los tipos de investigación. Ya tenemos la generalización. Vamos a ver según la fuente de información. Que a la larga vienen a ser un todo, pero hay una suerte de clasificación. La investigación documental. Ahora sí. Y la investigación de campo. Muy bien, se nos había ido un poco la imagen. La investigación documental es aquella que se relaciona directamente con la fuente o la obtención del texto como tal. Es informativa, bien lo indica su nombre. Es aquella que pretende informar todo lo concerniente a un tema específico. Este tipo de investigación, señores, describe el objeto de estudio en sus detalles y se encarga de ordenar y sistematizar la información disponible en un cuerpo coherente de ideas. Suele distinguirse por la forma de sistematizar la información, es decir, de concretizarla y por aportar nuevos enfoques como tal. Un quid o una pequeña sugerencia. Cuando nosotros estamos frente a una investigación documental, que es la mayoría, uno de los primeros pasos que debemos hacer es, ya identificado el tema, es definir exactamente qué tipo de fuentes o qué tipo de investigación vamos a tener. Puesto que este tipo de investigación, según la fuente de la información, son complementarias a las generalizadas. Ojo con ello. Y sobre esa base de criterio, en la investigación documental se nos van a presentar otros criterios. ¿Cuáles son? La pertinencia, la exhaustividad y la actualidad. Luego, ustedes toman esta información y la recaudan en una especie de análisis o compilado para darle lugar al desarrollo del proyecto o del futuro proyecto como tal. En eso consiste, por supuesto, la investigación documental. Ahora bien, la investigación de campo, más aterrizada, es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad, a través del uso de técnicas que ya las veremos, las técnicas de recolección de datos. Por eso yo les decía, nos vamos a ajustar a nuestro contenido programático, pero también ese contenido programático se va a trasladar al proyecto de investigación.
del uso de técnicas de recolección de datos como son las entrevistas o las encuestas, con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. La investigación de campo nos va a dar respuestas que emanan verdaderamente de lo más idóneo del caso como tal. La investigación de campo por lo general está acompañado del tipo de investigación experimental. La investigación censal y la investigación de caso como tal. Pues bien, la investigación censal, según la extensión del estudio, investigación censal e investigación de caso, que es la encuesta. El mejor ejemplo es la encuesta. La investigación censal es la investigación que concentra todos los datos dentro de los límites del territorio nacional. Una fuente primaria o ejemplo de ello, el INE. Específicamente, sobre todo, cuando compila zonas rurales y zonas urbanas. Ahí está el ejemplo más claro. El fin es resolver los datos demográficos, étnicos, entre otros. Y por supuesto, la investigación de caso, también llamada investigación de encuestas, está caracterizada por eso, por el recaudo, por la obtención de la información a través de técnicas de recolección que están basadas en niveles de medición como tal. Según la extensión del estudio. Así que sigamos profundizando. La investigación censal comprende todos aquellos establecimientos situados dentro de los límites territoriales de un país o región. Ya lo habíamos dicho, las zonas urbanas, y va a pretender, por supuesto, la realización de los censos que esté vinculada con condiciones particulares, socioeconómicas, sociopolíticas, que puedan marcarnos un derrotero o que nos pueda marcar una información medible. Sigamos, por favor. Y muy interesante, porque si bien tenemos, según la extensión de estudio, tenemos esta investigación de caso que se materializa en un método de recolección, que es la encuesta, y que a ambas nos exige medir la información, trasladarla a quantum, a número. Dentro del estudio de casos, también observamos los diferentes tipos de investigación generalizadas y principales. ¿Cuáles son? Los descriptivos, los exploratorios, los ilustrativos y los explicativos. De tal manera que si bien tenemos un estudio de tipo de caso que va según la clasificación en cuanto a la extensión del estudio como tal, también nos profundizamos y nos adentramos en focalizar esa información a través de encuesta, que es el ejemplo más claro, pero de una manera descriptiva, de una manera exploratoria, es decir, explorando las razones por las cuales son utilizadas determinadas prácticas contables, ilustrativa, porque mide los logros, y explicativa, porque a través de esa numerología, a través de esa contabilidad, se explican las razones, aplicando la teoría más benéfica para explicar ese caso puntual. Un ejemplo de ello, el estudio de casos en materia penal. Se ve evidenciada en este tipo de investigación que viene a ser complementaria de las generalizadas, pero que también en él mismo, en el estudio de caso, cuyo ejemplo mejor es la encuesta o las entrevistas, también tiene esta subvisión descriptiva, exploratoria, ilustrativa y explicativa. Ahora bien, según el nivel de medición y análisis de la información. Miren qué interesante. La investigación cuantitativa
la investigación cualitativa, la investigación descriptiva, la investigación explicativa, la investigación inferencial y la investigación predictiva. Veámosla. Vamos a ver, ya, nos arroja, entonces para ello vamos a dar cabida, cortemos la cápsula y vamos a dar cabida a una nueva presentación en el cual podamos explicar esta investigación cuantitativa, esta investigación cualitativa, esta investigación descriptiva, esta investigación explicativa, la inferencial y la predictiva, para darle el protagonismo que se merece, porque es muy importante. Nosotros en el proyecto de investigación vamos a utilizar estos dos tipos de investigaciones fundamentales. Nos vemos en una siguiente cápsula más potencializada. Muchas gracias.